Nueva historia. Prólogo. Se supone que todos nacemos bajo la luz de algo superior que nos protege y resguarda por toda nuestra vida, y que en algunos casos esa luz estelar se vierte en nosotros para otorgarnos el poder de proteger y salvar a quienes amamos, o incluso en algunas personas poder para proteger al mundo. Más de una vez ha ocurrido, solo que ha pasado tanto tiempo que las grandes proezas pasaron al olvido, como aquella señora a la que alguna vez sirvieron para proteger y resguardar al mundo, pero cuando la oscuridad se alce de nuevo aún contra todo pronóstico, habrá de erguirse como el único de su clase y encarar a la oscuridad, o eso es lo que se supone debería pasar. Los días en la Tierra eran calmados, excepto claro alguna guerra ocasional, pero en la historia de la humanidad eso era tan común que la verdad no se le podía evitar, no como se desearía. Lejos del gran continente unificado de las naciones elementales, casi del otro lado del mundo, en unas ruinas bajo el agua, el salado líquido hervía con fuerza, mientras el suelo marino se estremecía y las rocas se despedazaban. Debajo de las piedras un símbolo antiguo más que la humanidad misma brillaba, mientras en el espacio mismo los planetas alrededor del Sol se alineaban lentamente. Fue como si una puerta oscura brillase al final del sistema solar. En la Tierra la gente juraría haber visto unas de luz cruzar el cielo muy rápido, quizás una estrella fugaz, mas estaban equivocados. La energía cayó al mar y se hundió en él, golpeando el enigmático sello de poder que se destrozó por completo. Una figura oscura y amorfa de grandes ojos rojos y malignos se alzó desde el fondo del mar, que girando en un violento remolino le abría paso al oscuro y poderoso ser. Mi momento se acercar, dijo a la nada mientras se perdía en la nada. Lejos de ahí un hombre enmascarado trazó sus aviones y se lanzaba a la aldea de la hoja. Esta noche su bestia mascota regresaría a él de un modo o de otro. En el firmamento las estrellas brillaban con fuerza, mientras los ninjas de la hoja huían del furioso zorro de 9 colas que destruía todo a su paso, lanzando bolas brillantes de poder de su enorme hocico. Solo entonces apareció Yondaime Okage sobre el gran Gamabunta. Fue una lucha feroz que alcanzó el pináculo cuando el dios de la muerte apareció. Junto al rubio una hermosa pelirroja cargaba a sus 2 hijos pequeños gemelos rubios de ojos azules, que lloraban con fuerza mientras el demonio era separado. Su alma perversa era insertada en el primero y su vasto poder en el segundo, mientras Minato moría, cediendo su alma por la salvación de Konoha. La audiencia del consejo fue acalorada, dando como dictamen que la madre Kushina Namikaze sería quien decidiera el destino de sus hijos, que en ese momento eran estudiados en el hospital. Doctor, ¿por qué nos hizo venir? Algo malo les pasó, dijo la Ojivioleta mirando a sus niños llorando sin consuelo. Me temo que el pequeño Naruto ha perdido su red de chakra. Los gritos y protestas no se hicieron esperar. El hijo, el Yondaime, estaba negado para el uso del chakra, y eso era una tragedia. Aunque su hermano Arashi poseía un chakra inmenso, ninguna persona en Konoha lo notó, pero esa noche las estrellas en el cielo, en específico un grupo, brillaron más cuando el pequeño lloró, aunque claro con el tiempo se sabría por qué fue eso. Desde ese día comenzó una cruel infancia, descuidado a favor de su hermano menor, que él por 2 minutos recibió toda la atención de su madre, y él se quedó relegado en la soledad y el anonimato, incluso cuando aprendió a hablar a los 8 meses para ganarse la atención de su madre. Fue ignorado en todo momento. Sus primeros pasos pasaron desapercibidos para la mujer de cabellera roja que se desviva por complacer al su bebé consentido, que ni hablaba tan bien como el rubio, que con todas sus fuerzas le gritaba mami mientras comenzaba a caminar, pero en ese momento de felicidad ella le ignora en favor de su otro hijo, que como siempre recibió toda la atención de su madre. Muchas veces Sarutobi trató de hablar con Kushina, pero la mujer se excusaba en el hecho de que su hijo menos, por poseer tal poder, necesita ser guiado y cuidado. De ahí que descuidara al rubio mayor. El Sandaime solo podía besarle al cielo, porque eso fuese en realidad el motivo. La noche cayó sobre el mundo y claro, Kushina como buena madre se alistaba para las buenas noches, pero inclusive cuando era la hora de dormir el rubio mayor era ignorado por la Ojivioleta. Muy bien Arashi-chan, mami está orgullosa de ti, ahora duerme bebé, decía la Ojivioleta mientras besaba la frente de su hijo antes de comenzar a niñoreía ante el canto de su madre. Por su parte en su recámara el pequeño rubio lloraba clamando por el amor de su madre, mientras la puerta cerrada y sellada callaba su llanto. Solo entonces lo sintió, una presencia cálida lo inundaba mientras una melodía suave resonaba en sus oídos calmadamente, mientras el tenue brillo iluminaba la habitación envolviendo al pequeño niño rubio, mientras el claor uno que nunca sintió le cubría suavemente como arropándolo. Mientras Kushina estaba ajena a todo ello, era puro y amoroso como ninguna otra energía que hubiera sentido antes alguna persona. Era tan cálido que poco a poco Naruto comenzaba a cerrar los ojos mientras una figura femenina de hermosos ojos azules y
daga cabellera se volvía visible mientras el rubio no sabía si se trataba de un sueño maravilloso y de la realidad. Sus ojos al final se cerraron mientras era abrazado en el reino de los sueños, donde por primera vez no soñó con una visión de una familia feliz, no la hojivioleta, sino con un gran e inmenso campo lleno de flores y pasto verde, con grandes edificaciones de roca blanca y una hermosa mujer a la que no le veía el rostro, mientras le cantaba al pequeño niño que jugaba feliz y seguro. Por primera vez se sentía en casa. Descansa mi pequeño, duerme y crece sano, que el futuro guarda por ti, dijo una suave y dulce voz a su oído, mientras la suave canción resonaba en la solitaria habitación solo para él. En él firmemente las estrellas brillaban, mientras el grupo de aquella noche parecía refulgir con más fuerza sobre la aldea de Konoha, porque después de tantos años alguien volvería a aportarle y a demostrarle al mundo que un corazón puro y fuerte puede hacer milagros y lograr lo imposible, como lo hizo su ancestro hacía tantos siglos ya. El poder del cosmos, las alas del universo. Creador Kuraisho. Capítulo número 1. La fuerza de los lazos. Los días en la aldea de la hoja eran tranquilos y pasaban como siempre, con ninjas cumpliendo sus deberes, un asqueado Sandaime maldiciendo el momento en que aceptaba de nuevo el trabajo de Hokage, los niños con aspiraciones shinobi moviéndose a la academia y claro, todo el mundo. Si toda Konoha lo veneraba como el gran héroe y muchos decían como el futuro Hokage de la aldea de la hoja. No por nada se decía que desde que había comenzado la academia ninja hacía ya unos 8 meses había recibido las mejores calificaciones, quedando a la par con el último heredero Uchiha varón, un chico de cabellos negros de nombre Sasuke. Ciertamente Sasuke no era el último Uchiha en la aldea de la hoja, pero claro, las costumbres sexistas siempre menospreciaron a su melliza Satsuki. Ciertamente era una niña muy bonita de largo cabello negro igual que sus ojos, pero claro, el consejo le rendía víctores a su hermano por ser un hombre. Sin duda el mundo era un lugar tan sexista, en especial el mundo shinobi. En las calles de Konoha se podía apreciar a los civiles haciéndole gestos de apoyo y veneración al niño ojiazul que marchaba de la mano de su sonriente y orgullosa madre de ojos color violeta. No era otro más que Arashi Namikaze, quien como siempre se sentía confiado en su brillante futuro. Tiene un ego gigante, me sorprende que no flote al cielo y se pierde en el horizonte, pensaba un chico a la distancia del feliz dueto. Tenía cabello rubio y ojos azules, de hecho era idéntico al otro niño excepto claro por los bigotes en sus mejillas y el cabello, pero como le dijo una vez el viejo Hokage, eso se debía a la importante labor que delegó su padre, contener el alma de Kyuubi. No era un tonto, muchas veces escucho los insultos de la gente y sus palabras despectivas para él, mientras que para su hermano todo eran alabanzas, más cuando escuchaba cómo las personas hacían hincapié en que se morían por verlo manejar el infinito poder del Biju en su interior. Pero más un poco de investigación le bastó al rubio para saber que en su hermano estaba contenido el poder del demonio de las 9 colas, aunque su conciencia estaba separada del poder y colocado en, bueno, esa era otra historia. Esta aldea es un asco, no sé por qué el Yondaime se murió por ellos, dijo la demoníaca voz en su cabeza, mientras el niño rubio respondía mentalmente al demonio de 9 colas, preguntándole cómo había estado su siesta, a lo que el demonio le respondió como siempre, buena, aunque eso de sentirme pecado una pizca de poder es un asco. En serio, ¿por qué no escuchas mi sugerencia y le rebanas el cuello a ese engreído y recuperas mi poder? Juntos podríamos hacer grandes cosas si me lo regresas, decía el demonio con una amigable y juguetona voz, mientras el rubio solamente se negaba a su solicitud, más que nada porque si bien era su hermano y no le agradaba nada, no quería ser mencionado como un asesino en busca de poder. No, ese no iba a ser él, por eso mismo era que se inscribió él mismo en el instructor Iruka cuando el rubio llegó el día de la matriculación con un permiso firmado por el Hokage y no por su madre, que se vino entrando de que estaba en la academia como un mes después. Cuando no lo encontró por ningún lado, llegaron a la escuela y como siempre Kusina comenzó a abrazar amorosamente a su hijo menor deseándole un bien día, le dio un beso en la frente y se alejó ignorando por completo a su otro hijo que solo pasó de largo, mientras las fans atosigaban a su hermano que con una sonrisa coqueteaba con todas ellas. Sarutobi Hiruzen era un buen hombre, un modelo de responsabilidad y amor por su pueblo, y por eso mismo de nuevo había citado a la mujer pelirroja para hablar con ella sobre el trato a sus hijos. La verdad, siempre le pareció que la mujer recapacitar después de todo Arashi solo era un bebé con demasiado poder y por ello necesitaba todo el cuidado posible, pero nunca pasó. Poco a poco se fue olvidando más y más del rubio mayor que contenía el alma del demonio. Inclusive en una entrevista previa la mujer le preguntó si podría ponerlo en el orfanato. El Sandaime se indignó tanto exigiendo una explicación que llegó con las palabras más inesperadas que se pudo imaginar: yo solo tengo un hijo, ese otro es solo una cosa que Kyuubi creó para ser libre.
Recordar esas palabras le dolía y mucho, sobre todo porque la mujer atribuía el nacimiento de uno de sus gemelos al demonio que estuvo en ella, pero bueno, considerando que alguna fuerza extraña dividió el embrión en dos cuando ya comenzaba a crecer, era sospechoso. De inmediato todo mundo lo atribuyó al demonio, pero claro, ese no era el caso. Él estaba seguro de que lo que causaba el nacimiento del rubio mayor era una fuerza del bien. Un poder bondadoso que le necesitaba, estaba casi seguro de ello, pero sin pruebas era difícil convencer a Kusina. Al final, había decidido medio ceder a su exigencia. El hermano mayor sería retirado de su hogar y puesto con personas que de verdad iban a cuidar de él. El recordarlos lo hacía sonreír mucho. Tantas veces le exigieron la custodia de Naruto, y él nunca pudo hacer nada por sus esperanzas y deseos, que al final se rompieron, y tras convencer al honorable consejo de que lo mejor para Arashi era crecer sin el rubio mayor, aceptaron que lo removiera y claro, de inmediato saltaron solicitando de la custodia del niño. Sonreía tanto al recordar como en cuanto la reunión se acabó la puerta casi fue destrozada por el apurado hombre que le solicitaba a Naruto. Estaba feliz de que al menos uno de los amigos de Minato pensara como él. Sin duda Inoichi sería un gran padre para Naruto, y quién sabe, quizás el sueño del hombre rubio se haría realidad y lograría emparentar con la descendencia de su querido amigo, pero bueno, eso era algo que solo el tiempo iba a decidir. De regreso en la Academia Ninja, el rubio, que normalmente se autonombraba sin apellido, estaba como siempre sentado al lado del heredero Aburame, un chico alto para su edad, de lentes y callado. Su nombre Shino. El silencio entre ellos era abrumador hasta que claro, el rubio abrió la boca como siempre. Hormiga león, dijo con calma mientras el Aburame lo miraba pensativo y se ajustaba sus lentes antes de responderle. Escarabajo rinoceronte, dijo el Aburame mientras el rubio pensaba y escribía en una hoja de papel haciendo cuentas. Diablos, ahora ganaste tu Shino, la cuenta va 29 para ti y solo 5 para mí. Qué malo soy para este juego. De sus ojos caían cascadas de lágrimas, mientras el Aburame esbozaba una sonrisa escondida por su ropa. La verdad, a él le agradaba el rubio, que hasta le enseñó un tradicional juego de su clan basado en nombrar insectos y superar al del oponente en un número determinado de jugadas. Generalmente el rubio perdía, pero no dejaba de intentarlo. Eso era lo más extraño. Aún no comprendía por qué no se rendía, sobre todo en eso de querer ser un ninja. Su chakra era pésimo, por no decir inexistente, a diferencia de su hermano que poseía reservas de gran tamaño. El poder del rubio a su lado no debía ser mayor al de un civil cuando mucho, y aún así intentaba ser un ninja. Lejos estaban todos de saber por decreto del Hokage que el rubio en realidad no tenía sistema circulatorio de chakra dado a efectos de sellado, pero Karo Sarutobi nunca deseó romper sus ilusiones y nunca se lo dijo, aunque sabía que algún día tendrá que hacerlo. Lo más curioso en el rubio era que su condición física era excepcional y claro, estaba de algo, no tenía idea de qué era, pero cuando Naruto se esforzaba con Inko y deseos parecía que sus insectos percibían alguna clase de poder en él, un poder que no se percibía en nadie más, pero siempre duraba solo un instante antes de desvanecerse. No sabía qué era y no quería darle esperanzas a su amigo hasta no estar seguro. Frente a ellos, como siempre, un perezoso Shikamaru roncaba tras recién haber llegado en, como decía Naruto, modo nada automático, donde caminaba casi como un zombie hasta desplomarse en su lugar y empezar a roncar a su lado. Choug masticaba su 3 bolsas de papas desde que llegó. ¿De dónde sacaba tanto? Naruto no tenía idea. Al otro lado de los lugares, el heredero Inuzuka, un chico de nombre Kiba, que si bien era algo arrogante y tenía un olor a perro sucio bastante fuerte, no era tan mal chico. Y claro, entre las chicas se apreciaban infinidad de civiles y una tímida ojiperla que como siempre se mantenía oculta en su chaqueta, lanzando miradas ocasionales a la parte superior del salón. En ese punto Shino se preguntaba qué pasaría primero con su amiga. ¿Le diría a Naruto que le gustaba como algo más que amigo? ¿El rubio se daría cuenta y la trataría diferente? ¿O llegaría el fin del mundo y enfrentarían hordas interminables de muertos vivientes? No tenía idea, pero por si acaso ya tenía los planes para la inminente lucha contra el ejército de zombies. A un costado, los estridentes clubs de fans chillaban como siempre, agando de manera incansable al siempre arrogante Arashi, quien no paraba de coquetear con las chicas. Y del otro lado, el siempre emotivo Sasuke, rodeado de sus fans lideradas por una estridente chica de cabellos rosas y ojos verdes. ¿Cómo era que la chica chillaba con tanta fuerza? Nadie tenía idea, pero en más de una ocasión hubo que reemplazar un vidrio roto por sus gritos. Naruto tenía razón, bien usado eso podría ser un arma poderosa, o eso creía Shino. «Ya llegó tu novia, cachorro», dijo la siempre burlona voz demoníaca en la mente del rubio cuando la chica entra en escena, como siempre ataviada con sus ropas clásicas, ese short gris y esa playera morada con su cabello rubio atado en una cola de caballo.
Miro al interior del salón y de inmediato saludo a Naruto antes de correr y sentarse a su lado mientras que Shino discretamente se alejaba de Naruto abriendo un espacio a su lado mientras Naruto reñía con la voz en ese cabeza, Ino-chan no es mi novia solo es mi amiga bola de pelos, se defendía el rubio mientras la chica se sentaba a su lado, como acabaron siendo amigos era algo muy curioso después de todo, fue más como una amistad accidental que inició un día que el rubio de marcas llegó tarde sentándose cerca del pasillo y cuando Ino iba al baño y víctima de una mala broma de parte de Sakura que deseaba alejara de su Sasuke-kun. Le metió el pie en ese momento Naruto entró para sentarse en su lugar tradicional del pasillo e Ino. Acabo sobre el todo mundo se partió de la risa mientras que Ino solo agradeció ser su colchón y pues desde ese momento se volvieron amigos casi inseparables y por eso mismo ella solía sentarse a un lado de Naruto todos los días, que le ve ella al perdedor de mi hermano, debería babear por mí no por él. Se preguntaba el hermano menor mientras que detrás de ella entraba la siempre menospreciada Satsuki quien como la rubia saludaba a Naruto, llegó tu otra novia cachorro en serio, deberías sentirte orgulloso las dos son muy bonitas, le molestó el demonio en su mente mientras el rubio le regañaba a Satsuki-chan como él la llamaba no era su novia era solo una amiga que conoció cierto día que Sasuke se largó dejándola abandonada en la academia y que él llevó a su casa, la chica de ojos negros se sentaron en el hueco que dejó Shino y como siempre la clase dio inicio, como siempre Sasuke y Arashi acapararon los reflectores uno por ser adorado y ser un genio y el otro por ser mimado y consentido con preguntas sencillas sin duda a ese par solo se les infla el ego. Como siempre las clases fueron una rutina de devoción a ese par y claro Naruto solo se quejaba al ver semejante fanatismo tan descarado, por fortuna la hora del descanso dio inicio y todo el mundo fue libre de los discursos eternos de Iruka, como siempre Naruto no trae almuerzo ya que a su amorosa madre se le olvidó dárselo esa mañana como todos los demás, el rubio estaba sentado bajo un árbol en pose de flor de loto meditando como siempre de dónde agarró esa costumbre nadie tenía idea. Pero lo cierto fue que Kurama se lo sugirió de ese modo el demonio podía sentir el mundo externo y Naruto se relajaba, las chicas rubia y pelinegra aparecieron a su lado con bandejas de comida extra para entregárselas al rubio que amable y Cortés acepta sus platillos y los elogió como siempre. Vamos Hinata no te quedes ahí parada y ven para acá, dijo Ino a la apenada Yuga que escondía detrás de ella sus bollos de canela extra no tenía confianza para ofrecerlos al rubio que claro los habría aceptado si ella se los ofreciera, estaban comiendo de lo lindo cuando apareció como siempre a esa hora, Josh, como siempre Naruto-kun rodeado de hermosas mujeres eres lo máximo Naruto. Dijo dramáticamente el chico de cabello negro y algo largo con una pequeña cola de caballo de ojos redondos e inhumanamente pobladas cejas, su nombre Rogle un buen amigo del rubio huérfano desde el ataque del Kyuubi y flamante mejor amigo de Naruto quien le apoyaba en su carrera ninja pese a no poder modelar chakra como él, sin esas dudas dos eran buenos amigos aunque la actitud siempre viva y algo llamativa de Lee resultaba más que incómoda a veces, a su lado una linda chica de cabellos castaño atado en dos moñitos y de chocolate ataviada con ropas chinas llamada Tenten también huérfana pero adoptada por la pareja dueña de una de las mejores tiendas de armas de Konoha, siempre fue amiga de Lee y cuando este se unió a Naruto pues el que se agregase al grupo fue algo inevitable, en cuanto llegó saludo al rubio y se enfrascó a un violento duelo de miradas con Ino, Lee no paraba de sonreír ante la rivalidad de las chicas, Satsuki miraba todo con una gota y Naruto permanecía ajeno a todo eso como siempre, e inadvertido Shino miraba la escena preguntándose como un rubio aparentemente incapaz de notar cuando le gusta a una chica podía resultar atractivo para tantas mujeres, no tenía idea y eso le despertaba la curiosidad. Al mismo tiempo en la residencia Yamanaka un par de personas rubias tomaban el té con una mujer de cabellos rojos que tras cancelar su cita con el Hokage quien accedió debido a una reunión con el Consejo Civil al cual en verdad detestaba por ser un montón de gente quejumbrosa la dejó ir, ahora mismo estaba tomando té y comiendo galletas con el par de personas rubias que le acompañaban, no es que sea descortés Kusina-san pero ¿a qué debemos su visita? Preguntó Himeko la esposa de Inoichi una mujer rubia de ojos negros mientras Kusina bebía el té y depositaba la taza en la mesa antes de sonreír y mirar a los rubios frente a ella, no me andaré con rodeos sé que Inoichi era un buen amigo de Minato-kun y dada esa unión quiero proponerles un matrimonio, dijo la hojivioleta sin rodeos ni dudas, mientras el dueto rubio parpadea con algo de sorpresa.
¿Deseas un matrimonio arreglado entre Ino-chan y tu hijo?, dijo Himeko con gran ilusión en su voz, mientras Inoichi solo suspiraba y trataba de no sonreír demasiado. Claro que sí, estoy segura de que Ino y Arashi-chan serán una gran pareja, y todo se congeló mientras Inoichi fruncía el ceño al escuchar nombrar al arrogante niño. Nunca, Ino-chan no se va a casar con un mocoso tan malcriado y creído como el Kusina. Gritó la furiosa mujer mientras Kusina se ponía de pie molesta a defender su posición. Pero qué idioteces dices, es una gran oportunidad para ella de casarse con un gran ninja y futuro Hokage o que prefiere que se comprometa con eso. Esas palabras fueron tan despectivas que Inoichi se arrepintió de ser un caballero y no poder ponerle una mano encima a la mujer. Por fortuna su esposa no lo era. Largo. Y le propinó el puñetazo más fuerte que Kusina hubiera sentido en su vida, que la mandó al suelo con sangre cayéndole del labio roto. Son unos idiotas, estoy segura que cualquiera se sentiría honrado por esta oferta. Solo son unos idiotas, dijo la mujer furiosa mientras Inoichi sostenía a su más que furiosa mujer. Mejor vete Kusina, no creo poder detenerla mucho, dijo el hombre mientras se esforzaba por sostener a la mujer rubia. Suéltame. Yo la mato, suéltame y déjame matarla, dijo Himeko tratando de patear a la indignada Kusina, que salió de ahí a toda prisa de regreso en la academia. Los maestros estaban boquiabiertos al igual que los compañeros de clase cuando el chico cayó al suelo con la nariz rota e inconsciente. Se trataba de Roku, uno de los estudiantes avanzados reportado más de 10 veces por molestar a los menores y claro, decidió fastidiar a Lee y compañía cuando vio a Naruto, pues empezó a bombardearlo con insultos al por mayor, insultos que no le irritaran hasta que claro ofendió a las chicas, y claro como buen perdedor tratas de rodearte de lindas estúpidas sin futuro, jajajaja. El rubio se ofendió y le exigió una disculpa, que nunca llegó en su lugar. El chico 3 años mayor, ya casi un genin, golpeó al rubio en la cara sacándole sangre. Era más fuerte y claro más grande, no le iba de ganar y los maestros divertidos miraban al valiente niño. Golpeó al demonio, sus amigos lo miraban con dolor en sus ojos y uno de los amigos del chico sostenía a Lee, quien trataba de defender al rubio para intervenir cuando pasó. Ellos no deben sufrir, yo no voy a perder con él, fue todo lo que pensó el rubio antes de que los insectos de Shino lo percibieran. Era esa inusual energía en él. Para asombro de todos, Roku lanzó un golpe fuerte que Naruto bloqueó con facilidad antes de moverse a una velocidad inusitada para un chico de su edad y conectarle el derechazo más poderoso que alguien hubiera visto en él. El chico voló un par de metros en el aire antes de caer al suelo sangrando e inconsciente. Sus amigos miraron al rubio y salieron corriendo antes de que un instructor de nombre Mizuki apareciera. Naruto, estás castigado por agredir a un compañero. De inmediato sus amigos protestaron, pero claro el Chunin no les hizo caso y el rubio terminó en el salón de detención. Fue una tarde tan aburrida y solo, aunque recibir halagos de parte de sus compañeros sobre ponerle fin al reinado de bravuconerías de Roku valieron un poco la pena. Estaba muerto de aburrimiento bajo la mirada atenta de Mizuki, quien no dejaba de vigilar y claro él no dejaba de preguntarse por qué no lo dejaba en paz. Ese hombre estaba por completo en su contra y claro era por el Kyuubi, eso creía él. La puerta del salón se abrió y por ella apareció un chico mayor que el de largo cabello castaño oscuro y ojos perlados con una nota en su mano. Disculpe Mizuki-sensei, le mandaron esto, dijo el chico mientras el Chunin tomaba el papel y lo leía detenidamente. Aparentemente le llamaban en la dirección, así que salió de ahí calmadamente mientras el chico de ojos perlados miraba al rubio con una sonrisa algo arrogante. ¿Me debes otra, Naruto? Larguémonos antes de que regrese el ogro. El rubio sonriente se puso de pie y a toda prisa empezó a correr detrás de Hyuga, que le lleva hacia la libertad. Gracias Neji, por cierto, ¿por qué no saliste al descanso?, preguntó el rubio mientras el Hyuga no le decía nada, solo señalaba a las vendas en su frente y el rubio lo sabía de seguro, alguien lo molestó por su sello y como siempre acabó molido a golpes y el Hyuga se quedó sin recreo. Siempre pasaba así y Naruto recordaba bien cómo fue que lo conoció hace ya más de 3 meses. Estaban él y sus amigos caminando por la aldea ajenos a todo lo que pasaba cuando en los terrenos aledaños a la casa Hyuga, a donde llevaban los deberes de Hinata quien no crecía por varicela, donde le encontraron apaleando un muñeco. En sus ojos se apreciaban algunas lágrimas secas, mientras las vendas de su frente comenzaban a caer poco a poco revelando líneas azules en su frente. De inmediato se sintió observado por el grupo y los corrió bruscamente. En sus ojos Naruto vio algo tan semejante a lo que habían en los suyos, dolor y soledad.
verdad, duele sentirse solo en el mundo, ¿verdad?, dijo el rubio con una voz conciliadora mientras el chino le gritaba que él no entendía y que el destino estaba en su contra. Naruto bromeó con él sobre sus vendas y las marcas azules. Lo siguiente que supo fue que recibió más de 20 golpes seguidos y claro acabó medio molido en el suelo mientras Neji le sujetaba del cuello de la camisa. Yo tampoco tengo madre, le dijo el rubio en voz baja asombrando a Neji, quien no comprendió cómo fue que comenzó a platicar con el gruñón chico que no paraba de hablar del destino, aunque el estar con ellos le ayudó a no sentirse tan solo. Al final, mientras los chicos se iban, el rubio le dijo algo a Neji que nunca olvidaría: si es verdad que el destino existe, entonces él quiere que seamos amigos, y se fue. Después de ese día, poco a poco el Hyuga se integró al grupo hasta que finalmente se volvió uno más de la pandilla. Llegaron al exterior de la academia y se perdieron entre las calles, mientras el grito de Musuki resonaba en el colegio. Sin duda, había descubierto que todo fue un engaño, aunque muy tarde el rubio ya se había fugado. El dueto se reunió con el resto de la pandilla, conformada por Lee, Tenten, Satsuki, Ino, quien no comprendía cómo era arrastrada a esas locas aventuras, y claro, el último integrante, una flamante adición al grupo con menos de un mes entre ellos que de hecho no aparecía por ningún lado. Oigan, ¿dónde se metió?, preguntó el rubio temiendo que de nuevo se hubiera perdido en la aldea. Ya le había pasado, después de todo era de otro lugar del mundo. No me perdí, aquí estoy, dijo apareciendo junto a ellos con su ropa algo vieja, su cabello negro, sus ojos café oscuro y su rostro de facciones delicadas. Aku, deja de desaparecer de ese modo o te perderás de nuevo. Aún no conoces bien Konoha, decía el Hyuga de la pandilla mientras el pelinegro asentía a sus palabras. El como llegó Aku al grupo fue día mendigando en las calles de Konoha. Tras ser sorprendido por un comerciante viajero escondido entre sus cosas, le dio una buena paliza y lo dejó en la aldea de la hoja donde mendigó en los basureros hasta que el rubio le encontró. Fue algo difícil ganarse su confianza, pero con algunos días de amabilidad el rubio se volvió su amigo y le regaló algo de la ropa que ya no usaba. Cuando se unió al grupo y les contó su historia, las chicas solo pudieron llorar al saber cómo su propio padre asesinó a su madre y trató de matarle de no haber huido en la noche bajo la nevada. Habría muerto también, pero claro, a nadie le dijo que fue quien mató a su padre en un arranque de miedo y dolor usando su línea de sangre, cosa que era un secreto de Aku y Naruto. De nuevo en el presente, Aku aceptaba el regaño de Neji aunque con algo de molestia en la cara. No me desaparecí, fui al baño, dijo señalando a los mencionados sitios a su espalda mientras una duda de nuevo asaltaba al grupo. Oye, ¿y siempre que eres chico o chica? Porque nunca nos lo ha aclarado, preguntó Tenten con duda al no ver al cual baño señaló el chico. ¿Chica? No tengo idea, y eso que yo escribo esto. Ah, bueno, pues yo soy, y no pudo terminar de decir su frase por la aparición repentina. Naruto, no te escaparás del castigo. Mizuki apareció a la distancia lanzándose contra todos ellos mientras el grupo hacía lo que mejor les salía, correr por sus vidas. Se separaron en todas direcciones mientras que Mizuki solo bufaba molesto por la desaparición del grupo, ya que, por más que tratara, nunca los agarraría. Si algo sabía hacer Naruto era esconderse, y esa habilidad se la pegó a los demás. En los alrededores de Konoha un hombre se escabullía como podía en busca de lograr su objetivo y claro, conseguir venganza en nombre de su gente. El rubio estaba corriendo a toda prisa seguido de su fiel amiga de ojos azules que no paraba de preguntarse cómo le iba a ir cuando sus padres supieran lo que hizo, pero bueno, mientras estuviera al lado de su mejor amigo eso no le molestaba tanto. El dueto rubio se escurrió a las zonas de entrenamiento mientras se escondían en el punto de reunión al que después de un rato apareció Tenten y Satsuki algo cansadas y respirando agitadas mientras se reían de la cara de Mizuki. En definitiva, estar con el rubio animaba sus vidas y mucho. ¡Qué suerte tengo! El grupo se puso en alerta cuando escucharon la voz. Se trataba de un hombre de cabellos negros y un poco de barba, usaba ropas cafés y un chaleco verde, pero lo más llamativo era la banda en su cabeza con el símbolo de la roca. Si no me equivoco, aquí tengo una Yamanaka, la princesita Uchiha, uno de los bastardos hijos del Yondaime. Sus ojos pasaron por las chicas mientras el rubio las miraba algo asustadas. Dando un paso al frente, les ordenó irse y escapar, pero claro, ellas no deseaban abandonarlo y el hombre solo sonreía malévolamente mientras se aproximaba al grupo. De inmediato Naruto saltó a la ofensiva lanzándose contra el hombre que con facilidad le golpeó en el estómago dejándolo de rodillas en el suelo. Mientras las chicas trataban de ayudar, Tenten fue golpeada en el rostro, Satsuki pateada e Ino arrojada a la distancia mientras el hombre sonreía malévolamente antes de patear al rubio en el piso. La sangre brotó de su boca mientras se enfilaba a las chicas. Creo que mataré a la de ropas chinas, no la conozco así que no debe ser seguro. Habría sido una bella mujer.
en su mano un kunai brillo mientras el rubio le miraba aproximándose a la chica de cabello castaño como pudo. Trató de levantarse pero sus costillas estaban rotas y apenas podía respirar, pero aún así no quería que algo les pasara. No te rindas, dijo una voz mientras todo alrededor del rubio parecía desvanecerse a sus pies. Una especie de esfera azul semejante a un plante parecía volverse visible. ¿Quién eres tú?, dijo el rubio, que curiosamente ya no sentía dolor en sus costillas mientras el hombre aparecía. Soy alguien de la familia, amiguito, jejejeje. Frente a él apareció ese hombre de cabello castaño usando una especie de armadura dorada con alas grandes y enormes mientras miraba al rubio. Sí, si estás aquí puedes ayudarnos por favor, no quiero que las hieran, suplicaba el rubio mientras el extraño le miraba con una sonrisa triste. Es una pena pero no puedo ayudarte por mucho que me encantaría, tienes que hacerlo tú, dijo el hombre señalando al rubio, que solo le miró confundido. No puedo, él es demasiado fuerte. ¿Cómo quieres que le gane? ¿Que estás loco o tienes la cabeza llena de aire?, dijo el rubio al borde de un ataque de nervios mientras el pelicastaño sonreía caminando hasta él para devolverle el cabello. ¿Pero qué cosas dices? ¿No venciste a un gorila en la tarde? Usa ese enorme poder que duerme en ti. El rubio se tocó el estómago mientras el sujeto solo negaba. No, no hablo del demonio, siente el tu interior y hazlo estallar. Usa ese poder para luchar y mantener tus lazos con ellas, porque los lazos de amistad y amor son los que siempre te harán fuerte, créeme, lo he vivido. Suena mientras desaparecía poco a poco. Espera, ¿quién rayos eres?, preguntó con ansiedad mientras el pelicastaño se rascaba la mejilla cómicamente. Oh, si cierto, no te dije, me llamo Seiya, y se desvaneció en el aire. El rubio estaba callado en ese extraño sitio pensando en las palabras de ese hombre llamado Seiya. Mientras el rubio se concentraba en sus palabras, cerró los ojos tratando de percibir ese poder del que le habló, sentir en su interior en búsqueda de la misteriosa fuerza de la que le hablaba y la sentía. Ahí está, ya la hallé, no se preocupen chicas, yo las salvaré, dijo con determinación mientras regresaba al mundo real. El hombre se detuvo cuando el poder se sintió ya atrás de él. El rubio herido estaba ya de pie rodeándose de un extraño y poderoso brillo cálido que bañaba toda la zona. Los habitantes de Konoha podían percibir la calidez del aire, inclusive Sarutobi lo sentía, y curioseando con su bola de cristal centró al rubio frente al ninja de la roca mientras ese extraño brillo lo bañaba. ¿Qué diablos eres tú?, preguntó el ninja de la troca antes de atacar. Se lanza contra el rubio a toda velocidad lanzando su derechazo y de manera asombrosa el rubio se movió a una velocidad imposible, apareciendo a un lado de las chicas con una sonrisa. Yo las protegeré, dijo Naruto entrando en una instintiva pose de batalla alzando una mano al frente mientras abría las piernas y bajaba el otro brazo y la energía extraña de nuevo brillaba. El hombre de la roca atacó al rubio que saltó bastante alto con una facilidad insultada mientras aterrizaba a su espalda y el hombre furioso atacaba. El suelo crujió mientras los misiles de roca aparecían volando por el aire y el rubio, expulsando el poder, se movía a toda velocidad, saltaba de un lado a otro esquivando sus golpes, mientras las chicas miraban maravilladas como el rubio estaba luchando como todo un experto. Las rocas dejaron de caer mientras el ninja de la roca de nuevo tenía al rubio entre él y las posibles adiciones a su aldea. Con ira tras los sellos y atacó, el suelo tembló y las chicas corrieron por órdenes del rubio mientras las estacas de roca brotaban golpeándolo en su descuido. De nuevo las costillas le dolieron mientras el poder se apagaba y el ninja de la roca sonreía confiad. Estás herido, así no puedes pelear, jajajaja. Surisa resonó con fuerza mientras el rubio escupía algo de sangre. El rubio le miró con determinación resumiendo su posición de batalla mientras las palabras brotaban solas de su boca y fluían al exterior desde su interior. Aunque mi cuerpo esté destrozado, yo seguiré luchando, porque mi poder jamás se agotará. El cuerpo de Naruto de nuevo brilló con fuerza mientras daba tanta lucha carga su ataque. Un gran dragón de tierra se alzó del suelo rugiendo poderoso mientras se lanzaba contra el rubio que solo escuchaba las palabras de Seiya en su mente. Ataca, deja que tu cosmos te guíe y déjalo explotar, deja que él te grite el golpe, dijo en su mente mientras el rubio concentraba el poder en su brazo derecho. El dragón se lanza contra él con toda su fuerza, esquivó el ataque con una velocidad imposible incluso para los chunins y muchos jounins mientras su puño brillante se lanzaba contra el enemigo, lo lanzó al frente como una estrella en su puño. Kosei no Suisei.
cometa estelar, y lanzó el golpe mientras el enemigo sentía el poder y el brillo. De pronto el rubio desapareció siendo reemplazado por un cometa brillante y poderoso que le golpeó el vientre con una fuerza descomunal. El rubio se siguió de largo con el puño extendido mientras la energía brillaba contra el ninja, que gritando de dolor mientras se levantaba en el aire y su uniforme se destrozaba antes de caer al suelo ensangrentado y sin vida. El rubio respiraba agitado mientras miraba al sujeto muerto y no podía creer lo que acaba de pasar. Capítulo número 2. La razón del poder. Sarutobi Hiruzen era un hombre viejo, un poderoso ninja conocido como el dios Shinobi o el profesor, y presumía de haber visto todo o casi todo en el mundo, y claro, pocas cosas podían asombrarle en su vida, pero ahora mismo estaba en completo shock con lo que acababa de ver en su bola de cristal. Al principio solo quería estar seguro de que Naruto estuviera sano y salvo cuando no llegó de visita a su oficina como cada tarde al salir de la academia para que él lo llevara a comer a donde si lo resintieran, y claro, al ver lo que no llegara, se preocupa por lo que llamó a un Inuiruka para preguntar por el rubio. El Chunin de la cicatriz no era precisamente el maestro favorito del rubio, pero era el más imparcial hacia él, y cuando preguntó por el rubio recibió la historia del chico abusivo y del golpe que le dio el rubio y acarreó el castigo, aunque fue algo exagerado eso último, pero bueno, nadie ahí quería al rubio, aunque el detalle de cómo derrotó a ese chico mayor le llamó la atención. Uno de sus ambos personales, Neko, le informaba que de vez en cuando el rubio mostró capacidades inusuales que parecían hermano de su interior, aunque duraban tan poco, y de hecho no era chakra, cosa que le parecía en verdad inquietante, sobre todo considerando que el alma de Kyuubi moraba en su interior. Por eso mismo del castigo, con Neji sonriendo, la verdad el rubio tenía talento para hacer buenos amigos y corromperlos con su carácter tan travieso y elusivo. A la hora de ser castigado, lo miró huir con sus amigos y claro, terminar en el bosque donde ese ninja de la roca apareció. Muchas veces sugirieron reforzar la barrera, pero el consejo lo desestimaba por la reputación de la aldea, y ahí estaba la consecuencia: las herederas de los clanes iban a ser secuestradas, sin contar con la muerte de Tenten y del rubio. Casi le grita a Susanbu para que corrieran a socorrer al valiente Ojiazul, que se oponía al hombre de la oca, cuando se alzó del suelo y comenzó a brillar de esa manera. Nunca en su vida notó algo igual, y a través de su esfera podía percibir el poder enorme e intenso del rubio de manera asombrosa. Inundó toda su oficina mientras el ninja de la roca atacaba, y el rubio con agilidad lo eludía antes de lanzarse contra él a una asombrosa velocidad con su puño derecho brillando poderoso. Lo que pasó entonces lo dejó atónito. El rubio casi se desvaneció de su vista mientras el bólido brillante golpeaba al ninja, matándolo en el acto, y el rubio cansado aparecía a espaldas de ese hombre. Era algo inverosímil mientras el hombre se desplomaba sobre su asiento con una sola frase en su mente: estoy demasiado viejo para estas cosas, decía el viejo Kage mientras suspiraba buscando una explicación a lo que acababa de ver. Por su lado, en el bosque, el rubio estaba en shock con lo que hizo. Mató a un hombre con demasiada facilidad y ahora mismo estaba lidiando con la culpa. Su corazón se aplastaba bajo la misma mientras sus manos temblaban y se las miraba con ojos bien abiertos mientras la palabra asesino resonaba en su cabeza. Hiciste lo correcto, cachorro, no te culpes por ello, dijo la voz del zorro demoníaco en su cabeza mientras el rubio solo negaba. Pero yo maté a un hombre, Kyuubi, ¿cómo puede eso ser lo correcto?, gritaba en su subconsciente mientras el demonio antiguo hablaba con calma y serenidad. Iba a asesinarte a ti y a las chicas, les iba a hacer cosas horribles, eran tú o él, no te culpes por ello, apuesto a que en algún lugar las víctimas de sus atrocidades te lo agradecen, puedo olerlo en él a través de ti, su corazón está lleno de maldad, te lo aseguro, ese tipo no era nada bueno, dijo el zorro en su mente mientras el joven rubio miraba al tipo en el suelo. En el bosque resonaron los pasos de los ninjas, que vociferaban cosas sobre una fuerza que parecía provenir de esa zona. De inmediato el rubio a toda prisa emprendió la graciosa huida corriendo lejos de la zona, mientras las chicas se miraban entre sí antes de salir, a todas seguras de que serían notadas, y quién lo haría con un cadáver en medio del bosque molido de un golpe. Corrieron a toda prisa mientras los ninjas llegaban y se quedaban impactados con la visión del cadáver. Es un ninja de la roca y está muerto, dijo uno de ellos mientras revisaban el cuerpo de tipo en el suelo con señales de haber sido golpeado por algo enorme y poderoso. Las chicas corrieron a toda velocidad en dirección al punto de reunión secreto, donde ya les esperaban el resto de la pandilla. En cuanto apareció sin el rubio, los demás supusieron que Mizuki lo atrapó, aunque cuando Ino contó lo ocurrido con el sujeto de Iwa, los demás reaccionaron incrédulos. Es increíble, Naruto es lo máximo, despertó un poder asombroso, tiene que enseñármelo, de ese modo podré emular a Gai-san, deja eso, hay que buscar a Naruto.
¿Pero a dónde creen que se haya ido?, preguntó el chico de los ojos blancos mientras todos se quedaban pensativos hasta que una sonriente Tenten alzaba la mano. Yo sé a dónde fue, a veces vamos juntos, es su lugar secreto donde entrena y piensa a solas, solo yo lo conozco. De inmediato ese comentario generó una mirada de molestia en cierta rubia de apellido Yanamaka, que le lanzó una mirada fulminante a la chica de ropas chinas mientras todo el grupo corría hacia donde el rubio se escondía. En algún punto en el bosque Naruto estaba en cuclillas pensando sobre lo que acababa de ocurrir, pero sobre todo pensaba en ese extraño poder que logró evocar. La verdad ni Kyuubi sabía lo que fue, solo pudo decirle una cosa: fue enorme y solo fue una pizca de sus alcances. De eso el demonio estaba más que seguro. Después de todo no tenía idea de cómo fue que lo obtuvo en primer lugar, aunque por lo que dijo ese desconocido era algo relacionado con él y su sangre. De seguro que Arashi también lo tiene, decía fastidiado pensando que su único posible talento especial, su engreído hermano, también iba a poseerlo, y eso en realidad le pateaba el hígado más ego al chico consentido. Él no lo posee, dijo una sorpresiva voz a espaldas del rubio, que claro reaccionó como se esperaba, gritando aterrado antes de calmarse y mirar frente a la mismo Pericastaño, solo que ahora no usaba la armadura. ¿Qué pasó? ¿Qué viste?, decía él volteando en todas direcciones mientras el rubio lo inspeccionaba de arriba abajo, pasando por su camisa sin mangas roja, esos pantalones extraños y rasgados de una rodilla y esos raros zapatos blancos. Te vi a ti. ¿Qué manera es esa de saludar? Casi haces que me dé un infarto, decía el rubio molesto mientras se reía sacando un poco la lengua. Oh, vamos, no es para tanto, además necesitas explicaciones sobre lo que pasó y para esto estoy yo aquí, dijo él golpeándose el pecho denotando su presencia con gran sabiduría mientras el rubio parpadeaba confundido. Oye, ¿por qué estás algo transparente?, preguntaba el rubio mientras ella se miraba el cuerpo. Era verdad, era un poco transparente. Oh, eso bueno, es que yo ya no estoy vivo, soy una, como me dijeron que era, así manifestación de cosmos, dijo él con seriedad mientras el rubio le miraba con un tic en un ojo. Quiere decir, que tú, eres un fantasma. Gritó con fuerza antes de empezar a correr como loco en círculos, mientras el caballero fantasma le miraba correr a su alrededor. Oye, espera, detente, me estoy mareando, decía el Pericastaño con ojos casi en espiral mientras caía al suelo sujetándose la cabeza. En menos de 3 minutos el rubio le dio más de 50 vueltas. El zorro se estaba partiendo de la risa, mientras que el rubio, un poco más calmado, miraba a la mareada aparición sujetándose aún la cabeza, mientras estaban los dos sentados sobre un par de rocas con el bosque a su alrededor, mientras el rubio miraba a su ancestro apareciendo con algo de duda. Muy bien, empezaré diciéndote mi nombre, soy Seiya y son tú. Bueno, no tengo idea de cómo se diga, pero soy tu ancestro como de unos 1000 años atrás más o menos, dijo el Pericastaño rascándose suavemente la mejilla en un gesto algo parecido a los de cierto rubio. Cuando tenía dudas al hablar y por alguna razón que no comprendía sentía cierta familiaridad con ese singular hombre que ahora mismo estaba frente al, pero bueno, si le ayudaba antes quizás podía confiar en él ahora y él aclararía sus dudas. Dime qué rayos fue lo que usé, porque estoy seguro que no era chakra regular, se sentía muy poderoso, casi infinito, preguntó el rubio ojiazul mientras ella sonreía. Esto iba a ser muy divertido, aún podía recordar su cara cuando Marin se lo explicó y bueno, estaba rubio, iba a poner, Naruto, estás aquí, dijo una voz mientras las figuras entraban al campo donde el rubio estaba sentado. Se trataba de sus amigos, quienes guiados por Tenten llegaban al encuentro del rubio, al que de inmediato corrieron preguntándole el cómo estaba tras el suceso. Se podía percibir la amistad entre ellos y para cierto caballero era algo más que bueno. Parece que tiene buenos amigos, eso es magnífico, pensaba el caballero hasta que cierta chica rubia lo miró fijamente con gran curiosidad y se plantó frente al, hola, ¿quién eres?, preguntó Ino mirando a Seiya mientras él solo sonreía y claro los demás lo miraban con curiosidad mientras el rubio hablaba. Es el fantasma de un ancestro mío, dijo con calma y seguridad mientras claro los chicos le miraban sin creerlo y las chicas pues, un fantasma, gritaban con fuerza antes de saltar a los brazos del rubio, última que eran 3 chicas saltando al mismo tiempo, ya que eso lo hizo terminar debajo de ellas mientras Seiya sonreía ante la escena curiosa. El rubio forcejeó debajo de ellas mientras que su mano derecha tocó algo suave y redondo que hizo a los chicos abrir los ojos mientras Seiya miraba con curiosidad. Ino estaba algo roja, Satsuki algo pálida y el rubio aterrado, su mano estaba acariciando el trasero de Tenten, quien claro reaccionó muy calmada y controlada como debía de ser en una dama. ¿Qué carajos me estás agarrando, Naruto?, y el rubio corrió por su vida mientras la molesta chica lo correteaba y Seiya sonreía. Esa escena le recordaba tanto a cierta chica que siempre andaba detrás de él queriendo romperle la espalda.
Ya tras recobrar la calma de nuevo, el rubio y sus amigos estaban sentados en semicírculo alrededor del caballero espectral, que los miraban preguntándose si era lo correcto contarles esto a todos ellos. Vamos, dime que uses ella, jiji, decía el animado rubio mientras el pericastaño parpadeaba. En menos de 12 horas había pasado de un aterrador fantasma a una figura de abuelo fantasmal y sonriente. Sí que era raro. Se aclaró la garganta y comenzó a hablarle a los chicos sobre seres poderosos de una época tan antigua que casi nadie le recordaba. Les hablaba de los antiguos dioses griegos y su poder abrasador, todo claro, amenizado con algunos cuantos gestos exagerados de manos y golpes lanzados al viento por parte del caballero. Al mismo tiempo, en su oficina el viejo Kage despachaba a sus hombres a la búsqueda del rubio y, claro, a atender el asunto del muerto en las zonas de entrenamiento boscosas de la aldea. La verdad, estaba sorprendida de la osadía de Iwa al mandar a un asesino a su aldea, pero bueno, quizás con eso el consejo al fin atendería su solicitud de mejorar la incidente con Kyuubi. Había perdido tanto poder que casi tenía que pedir permiso al consejo para ir al baño, y conociéndolos, si fuera el caso se lo negarían, pero ni hablar a eso se expuso cuando reasumió el cargo y el consejo le quitó todo ese poder. Ahora mismo no tenía caso pensar en ello. Después de todo, aún no entendía qué fue lo ocurrido con el rubio en su bola de cristal, y eso lo tenía en verdad preocupado, sobre todo porque eso casi parecía una habilidad única, algo que sin duda su hermano no era capaz de realizar. Lo más probable era que lo achacaran al demonio en él y tratarían de matarlo, o peor, entregárselo a Danzou para usar ese poder y volverlo un arma. Nunca lo dejaré, no me importa cómo, pero Naruto-kun no será un arma, él ya ha sufrido demasiado y no lo permitiré, dijo el Hokage con total determinación mientras lo sentía. Un calor inusual llenaba su habitación mientras un destello dorado parecía descender del techo. Usted es un hombre muy noble y bueno, Sarutobi-san, dijo una dulce y amigable voz proviniendo de ningún eres. ¿Dónde estás y qué buscas aquí?, preguntó el nervioso hombre. Este poder se parecía al que sintió a través de la bola de cristal, solo que era mucho más intenso, casi divino. ¿Quién soy? Me conocen como Atena, la antigua diosa de la sabiduría y la guerra, guardiana de la tierra, dijo la misteriosa voz mientras Sarutobi recordaba viejas leyendas contadas por su mentor sobre una bondadosa deidad antigua que protegía al mundo, solo que desapareció hacia tantos siglos. Usted es de quien me habló Tobirama Sensei, ¿verdad? Aquella que protegía al mundo en la antigüedad, mucho antes de que los ninjas y el chakra existieran, preguntó hombre casi al borde de un colapso, mientras la voz respondía amable y dócil. Así es, esa soy yo, y quiero decirles que entiendo sus intenciones para con Naruto-kun, pero debe saber que el poder que ha despertado nunca podrán entenderlo ustedes ni menos forzarlo a usarle, dijo esa misteriosa voz con calma, mientras Sarutobi se preguntaba de qué hablaba. ¿Pero qué clase de poder es ese, mi señora? Si Sarutobi Ninjas él podía entender muy bien las cosas y su lugar en el mundo, a diferencia de consejeros ciertos. El poder que Naruto-kun ha despertado es el cosmos, el poder que usaban mis caballeros defensores del mundo y la paz de este, hace tantos siglos que se extinguió, que la humanidad desarrolló su propio poder para defenderse, pero aún así nunca se comparará con el cosmos que Naruto-kun ha despertado. Créanme, Sarutobi-san, él será por mucho el hombre más poderoso que esta aldea producirá. El Kage Kai sobre su asiento estaba en verdadero shock ante semejante revelación, y eso que aún faltaban cosas más por revelársele. El Hokage escuchó atentamente las palabras de la diosa sobre las guerras santas y los dioses malignos, y la verdad, estaba impresionado ante tales palabras. Nunca escuchó ni pensó de mortales oponiéndose a dioses, y oír eso de una deidad era muy impresionante. Entonces la diosa soltó la bomba sobre el viejo hombre. Un mal aún peor ha sido liberado, Sarutobi-san, por eso mismo el poder ha renacido en Naruto-kun. Mis caballeros deben renacer, y eso es lo que me ha, honorable hombre, dijo la diosa con amabilidad mientras el Hokage perdía algo de color. Escuchó atentamente las historias, y si lo que ella decía era correcto, en ese caso el rubio estaba destinado a... Pero señora, Naruto-kun es solo un niño, él no puede ni debe enfrentar algo así, no está listo, decía alarmado por el destino del rubio, que consideraba casi como un nieto, mientras la voz celestial le informaba que de hecho su destino no llegaría sino hasta dentro de años, y claro, el rubio necesitaría del adiestramiento adecuado. El Hokage solo pudo suspirar, él deseaba alejar al rubio de la vida del ninja por su incapacidad en el uso del chakra, y ahora mismo se enteraba de que él estaba destinado a luchas mucho mayores y más poderosas. Sin duda el rubio iría en pos de esas batallas, no se necesitaba ser un genipo para notar sus deseos de proteger
proteger a los débiles como en el asunto de la escuela con ese chico abusivo era claro, cuando eso pasara el rubio correría a luchar y no podría detenerlo, entonces si Naruto-kun necesita de ese entrenamiento para poder usar su poder, ¿cómo se lo daremos nosotros si no lo podemos comprender? Preguntaba temeroso mientras la diosa declaraba con calma y seguridad, él debe irse de Konoha, su mentor ya le espera, además el heridas causadas por el despacio de esa mujer que no comprende el valioso regalo que ha recibido, lo sacaré de Konoha pero no tema, él regresará, eso no podía evitarlo, yo nunca obligaría a nadie a hacer algo que no quiere, dijo la deidad mientras Sarutobi accedía a eso. Poco a poco su poder se disipó del sitio y el viejo Kage solo pudo respirar mientras se sujetaba la cabeza, estoy demasiado viejo para esto, tengo que retirarme pronto, dijo apesadumbrado mientras sacaba su tan amado consuelo, un lindo y pintoresco libro de pastas naranjas. De nuevo en el bosque, el aparecido a caballero culminaba de relatar su brillante y larga historia a los deslumbrados chicos que solo podían ver cómo el hombre saltaba de un lado a otro mientras lanzaba los puños al frente, detallando el golpe final al dios del inframundo, cayó en su asiento mientras cierto chico de cejas en verdad espesas empezaba a gritar como loco sobre su juventud, a pesar de ser un aparecer y claro Seiya sonreía con una gota en la nuca, hasta para él eso era raro, entonces pasó, el rubio estaba callado e inmóvil, no decía nada mientras que sus amigos le miraban con duda y claro cómo no hacerlo, él siempre era tan enérgico e hiperactivo que era simplemente imposible que no actuara de ese modo, por eso ahora mismo lo miraban como un bicho raro hasta que alzó la vista y habló al caballero, ¿eso quiere decir que yo soy un caballero como tú? Preguntaba el rubio con cierta emoción y un brillo en sus ojos mientras Seiya solo sonreía, negando a sus palabras y claro el rubio se desilusionó de inmediato al escuchar esas palabras. Pero oye, no te pongas así, si entrenas duro de seguro podrías ser todo un caballero, decía con esa gran sonrisa en su cara mientras los ojos del rubio brillaban aún más que antes y saltaba de alegría, claro estaba más que feliz ante la posibilidad de llegar a ser alguien tan poderoso que siempre protegiera a los débiles y que luchara por el bien en todo el mundo, eres alguien muy especial, ¿verdad Naruto-kun? Dijo la dulce y amorosa voz mientras un destello dorado brillaba envolviendo toda la zona y aparecía, entre el brillo caminando despacio entre los árboles aparecía la hermosa mujer, era de un 1,75 con un largo cabello color morado suave y un rostro delicado de profundos ojos azules y calmados, su figura esbelta estaba enfundada en un largo vestido blanco de tirantes que sostenía sus pechos copas que hacían juego con su figura de largas piernas, en su mano cargaba un singular báculo negro con una punta circular dorada con dos relieves, era sin duda muy extraño, pero lo más extraño era que Seiya se inclinaba ante ella mientras avanzaba por el con voz humilde mientras el rubio se ponía pálido ante la presencia de la hermosa deidad que le miraba fijamente con una sonrisa. ¿Athena-sama? ¿La misma Athena-sama, la diosa? Preguntaba el rubio mientras la mujer sonreía un poco apenada, asintiendo a las palabras del rubio que como su caballero se inclinaba ante ella, eres muy educada y sigues tan adorable como cuando eras un bebé, ¿verdad Naruto-kun? Decía ella mientras el rubio le miraba con duda al escuchar esas palabras, ¿cómo sabes cómo era yo cuando era bebé? Preguntó con duda mientras la mujer le sonreía amorosamente, yo era quien te arrullaba Naruto-kun. La mente del rubio vagó por los recuerdos de su infancia temprana, recordando una hermosa voz y sus sueños tan tranquilos relacionados con esa suave canción que sabía bien no provenía de Kushina. ¿Eres la mujer de mis sueños?, dijo con cierto asombro mientras ella asentía y abría sus brazos al rubio apenado que con algo de miedo y timidez abrazaba suavemente a la mujer que cantaba dulcemente para él como cuando era un bebé. Por su parte las chicas, en cuanto escuchó lo de mujer de mis sueños, sus ojos reflejaron molestia y ganas de jalarle el cabello a la diosa hasta que empezó a cantar suavemente como si arrullase al rubio que en sus brazos encontraba una calidez y confort que nunca halló en Kushina cuando fue pequeña. Ella es tan cálida y suave, así es como debe sentirse una madre, ¿verdad? De sus ojos cayeron un par de lágrimas mientras la diosa se prometía que de algún modo le restituiría todo el sufrimiento. El rubio soltó a la hermosa que arrodillándose llegó hasta su altura y le sonriendo amorosa mientras acariciaba su cabello con cariño. Dime Naruto-kun, ¿deseas ser uno de mis caballeros y proteger el mundo del mal, diosa? Preguntó con dulzura, a lo que el rubio asentía suavemente mientras la diosa solo sonreía ante que él diría eso, pero claro faltaba la parte difícil
difícil, tengo un maestro esperándote, pero debes dejar esta aldea por mucho tiempo. 10 centavos. ¿Estarías dispuesto a hacer eso? Suspirar amigos son al rubio con preocupación, mientras el ojiazul solo callaba sin saber qué responder. Claro estaba que ellos eran importantes para él y no deseaba abandonarlos, al menos no ahora, y claro eso le dificultaba la decisión, pero claro el caballero invocado tenía una salida para eso, aunque fuera solo una salida temporal. Atenas-sama, mírelos bien, dígame, puede sentirlo también, ¿verdad? La diosa el esmiro no estaba en todos, pero sí en algunos de ellos, en especial en esos dos chicos que miraban fijamente al rubio. Una sonrisa adornó la cara de la diosa de cabellos morados claros mientras les hablaba. Mis jóvenes, Seiya me ha informado de un descubrimiento especial, en ustedes parece haber cosmos listo para brotar. Si lo desean pueden venir con Naruto-kun, pero me temo que 2 de ustedes deben quedarse ya que se vincularon a su chakra demasiado temprano en sus vidas, y eso ha imposibilitado el cosmos en a 2 de las chicas. Las reglas de sus clanes exigían entrenamiento personal desde muy jóvenes, y ahora eso mismo les estaba alejando del rubio, pero si eso pasa nunca volveremos a ver a Naruto-kun, y yo no quiero eso, no quiero dejar de verlo, decía una llorosa pelinegra mientras la diosa le miraba con algo de dolor hasta que el rubio se puso de pie ante ella. No llores, Satsuki-chan, aún si me voy regresaré algún día, es una promesa, dijo el rubio mientras la chica Uchiha asentía a sus palabras algo llorosa, mientras Atena les miraba con una sonrisa algo traviesa, mas cuando notó las miradas molestas que estaba recibiendo la chica de cabellos negros, al recibir la atención del rubio, creo que ya sé cómo compensarte, Naruto-kun, pensaba ella con una sonrisa mientras golpeaba suavemente su báculo contra el suelo, llamando la atención de los chicos. No los forzaré a nada, jóvenes, los dejaré pensarlo y volveré en unos días, medítenlo bien ya que esta decisión es quizás la más importante de sus vidas. ¿Está bien? Los chicos asintieron mientras la diosa brillaba con fuerza lista para disiparse en el aire, y por cierto mi nombre humano es Sarapa, a que no llamen Atena-sama todo el tiempo, jejeje, y se disipó en el aire mientras que Seiya se quedó ahí para despedir a los chicos, que uno a uno se fueron para pensar en las palabras de la diosa mientras Ino y Satsuki se acompañaban a casa dejando a le sonreía. Es una decisión difícil, piénsalo bien, espero verte algún día y que no sea pronto. Naruto se empezó a desvanecer mientras el rubio le decía adiós al hombre de cabellos castaños, mientras una duda saltaba en la mente del joven rubio. Oye Seiya Jiji, ¿nunca me dijiste quién era mi Oba-chan?, preguntó el rubio mientras el chico de cabellos castaños le sonreía y se disipaba en el aire. No alcanzó a escuchar la respuesta y se quedó con esa duda. La noche cayó sobre la aldea de la hoja y el rubio se quedó en el bosque admirando las estrellas que brillaban sobre la aldea mientras que sus amigos llegaban a su casa. Lee aún vivía en el orfanatorio ya que nadie le adoptaba por preferir niños pequeños. No se quejaba, la verdad encaraba todo con decisión y valor mientras que las encargadas siempre le miraban como bicho raro por sus cejas y con su actitud actual relacionada con eso de la juventud más raro lo miraban. Neji no era un mejor caso, él estaba condenado a una vida de servilismo debido al sello en su frente. En cuanto entró a la residencia Hyuga, su amado tío le reprendió por andar perdiendo el tiempo y lo mandó a limpiar los pisos no importándole que el estómago de Hyuga gruñera de hambre. Neji detestaba ese servilismo y esa vida, solo deseaba abrir su jaula y volar a la libertad. En su caso su decisión era muy fácil, no tenía verdadera familia cercana y solo por eso no iba a dejar que su amigo se alejara del solo si podía iría con él. Después de todo, para eso son los amigos, ¿no? El caso de Tenten era cosa aparte, ella sí fue adoptada pero para su mala suerte en realidad no fue por amor sino por ambición. Su padre, un comerciante, necesitaba de un heredero o heredera para recibir una gran herencia y convenció a su esposa de adoptar. Esa mujer amó tanto a la chica, pero tras su muerte hacía casi un año, víctima de una enfermedad, el hombre se volvió distante tratándola más como una compañera de casa que como hija. En caso de Satsuki era igual de malo y deprimente, vivía sola en un barrio abandonado, acompañando a su vengativo hermano que entrenaba todo el tiempo concentrado en su búsqueda de poder, olvidándose de disfrutar de la vida. Por eso le agradaba Naruto, era tan diferente de Sasuke, tan brillante, alegre, cariñoso, guapo. Sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso, su corazón latía con fuerza cada vez que pensaba en el rubio y tenía una sospecha de que era, pero claro no tenía una madre para preguntarle y en momentos así se preguntaba ¿por qué Itachi asesinó a todo el clan? No lo sabía pero algún día lo averiguaría, era una promesa que se hizo a sí misma y a la memoria de su madre.
La noche se convirtió en día y el rubio lo pasó todo en el bosque pensando en su decisión mientras contemplaba las estrellas. Era curioso, pero juraría que un grupo de ellas parecía brillar más que otras noches, aunque no sabía en realidad el por qué. Se levantó dirigiéndose a casa donde, como era de esperarse, Kusina ni notó su ausencia, es más, ni le importó verlo en la mesa del comedor desayunando cereal con la misma ropa del día anterior, pero claro, como iba a importarle si ella estaba endiosada con su hijo pelirrojo, que a ojos de ella era todo un Uzumaki a diferencia del rubio de marcas en las mejillas. El día en la academia fue por demás normal, siendo claro regañado por Mizuki, quien le reprendía por fugarse del castigo el día anterior, aunque una rápida intervención de Iruka le salvó el pellejo al menos por ahora. En el descanso se mantuvo alejado de sus amigos, sumido en sus pensamientos, mientras los demás hacían lo mismo, y claro, para cierto Amurame era muy inusual, por lo que, contrario a sus costumbres, tomó la palabra. Las dudas de una mente turbulenta se aclaran si dejas de pensar en ello y deja a tu mente descansar. Naruto, relaja y permite a tu cuerpo decidir por ti, dijo el chico de la gabardina antes de alejarse del rubio, que solo sonreía. Ese sí que fue un buen consejo, por lo que ahora mismo solo se relajaba tratando de no pensar en esa importante decisión. El instructor de la marca apareció frente a él informándole que el Kage necesitaba hablar con algo en extremo inusual, pero el rubio, ascendiendo de ahí con un permiso especial, apareció ante el Kage amistoso, que le preguntó sobre lo del bosque. De inmediato el rubio histérico saltó en defensa propia, algo que Sarutobi no discutía. Por más de 2 horas platicaron sobre su poder y la diosa, algo clasificado como exclusivo de Hokage, donde los dos platicaron sobre la importante decisión que el rubio habría de tomar en esos días. Al final el Kage le deseó lo mejor, decidirá lo que decidirá. Fue al día siguiente, que se descansaba de las clases, que el rubio meditante tuvo lo que necesitaba para decidirse. De nuevo estás con eso, Naruto, porque no te decide y te rindes, no sirves para ninja, dijo el siempre arrogante Arashi mientras el rubio se ponía de pie y se alejaba del pelirrojo molesto. En verdad detestaba ser ignorado. Sabes, le pediré a Ino que sea mi novia, no creo que sea la mejor opción, pero bueno, quiero jugar con alguien antes de buscar a la que será mi esposa, dijo el burlón chico mientras algo el rubio se encendía. Aplasta a ese engreído con tu poder, Naruto, dijo el zorro molesto en su interior por semejante insolencia. El rubio brilló un solo segundo mientras Kusina salía al no alcanzó a ver qué pasó, solo recibir a Arashi sobre ella mientras el chico inconsciente sangraba con fuerza de su nariz rota. Pero, ¿qué le hiciste a mi hijo tú, maldita cosa? El chakra de Kusina brilló mientras sus cadenas de chakra aparecían lanzándose contra el rubio, que por inercia y un poco por ayuda de la conciencia de Kurama, que le ayuda con el control, el cosmos brilló solo un segundo mientras el rubio se desvanecía en el aire a una velocidad que Kusina no pudo notar. ¿Pero qué? ¿A dónde se fue esa cosa? Arsi-chan, despierta por favor, mami te llevará al doctor y luego se hará carga de ese monstruo. El rubio llegó exhausto al bosque, no podía usar ese poder sin acabar medio muerto por el cansancio. En definitiva necesitaba entrenamiento. El brillo dorado apareció y la diosa se hizo presente mirando al rubio de ojos llorosos. De nuevo abrió sus brazos y el rubio le abrazó con fuerza mientras dejaba caer las lágrimas de sus ojos, y ella lo consolaba. A fin sus pocos lazos con Kusina y Arashi estaban rotos. Amigos aparecieron y con fuertes abrazos de quienes se quedaban en Konoha y la promesa de visitarles al menos entraron al vórtice brillante mientras se perdían en el tiempo y espacio, alejándose de ahí para volverse grandes caballeros sabedores de que sus lazos de amistad nunca se romperían y que les brindarían fuerza y apoyo en los días venideros, porque al final la verdadera y genuina razón para ganar el poder es el deseo de proteger a quienes amas. En algún lugar lejano un hombre de cabellera larga meditaba en la naturaleza escuchando el fluir del río mientras abría los ojos a la espera de la llegada de la diosa. Pronto traería nuevos aprendizajes y la verdad estaba bastante emocionada de leerles sus conocimientos. Después de todo era su trabajo y obligación preparar a la siguiente generación de caballeros, solo esperaba hacerlo como se debía. Al mismo tiempo en algún sitio oscuro y oculto una presencia poderosa y maligna brillaba mientras tomaba forma poco a poco en este su templo perdido. Pronto, mis guerreros del caos han de levantarse y con ellos alcanzar la victoria, decía el poderoso ser mientras aguardaba a que su poder se consolidara, sin saber que la diosa Atenea pronto tendría nuevos guerreros dispuestos a luchar por el bien del mundo.